Era una mañana resplandeciente en California, el tipo de día en que los rayos del sol acariciaban las hojas de los viñedos y las colinas doradas de Napa Valley. Sin embargo, para Alexander Whitman, el millonario dueño de Whitman & Company, la empresa de consultoría financiera más prestigiosa de la costa oeste, el clima apenas era una nota al pie de su rutina rigurosamente planeada. En su majestuosa mansión de estilo neoclásico, Alexander, de 40 años, se preparaba para una apretada agenda, como antesala a la que sería la reunión más importante del año, en un par de semanas. Frente a un espejo de cuerpo entero, se abrochaba los gemelos de oro de su camisa blanca inmaculada y ajustaba la solapa de su traje azul marino hecho a medida en Savile Row. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre impecable, con un porte tan afilado como su mente analítica. Hoy nada podía salir mal. «James», llamó con voz firme al mayordomo, «trae el Bentley Continental GT. Es hora de partir». James, un hombre que había servido a la familia Whitman durante décadas, asintió en silencio antes de desaparecer por la puerta. Alexander descendió las escaleras de mármol, el eco de sus zapatos italianos resonando por toda la mansión. Al salir, el resplandeciente Bentley color negro azabache lo esperaba en la entrada. Con una mirada de satisfacción y sin más preámbulos, se acomodó en el asiento de cuero y arrancó el motor. La ruta desde su hogar hasta la sede de Whitman & Company era un recorrido que conocía bien, una sucesión de paisajes pintorescos que pasaban desapercibidos mientras su mente se enfocaba en el próximo movimiento estratégico, el próximo acuerdo multimillonario. Mientras conducía, Alexander encendió la radio para escuchar su programa matutino favorito. Justo en ese momento, la voz grave del locutor resonó a través de los altavoces, entregando un mensaje que inesperadamente horadó su alma. La vida es un segmento de recta dentro de la eternidad. Nosotros elegimos cómo vivirlo. Y a veces es una línea pespunteada que se interrumpe hasta que deja de continuar. La vida es una brecha muy corta y tiene que ser vivida con intensidad y pasión. Debemos hacer una obra de arte con ese pequeño segmento de recta, porque el reloj de arena cae sin cesar en sus corpúsculos granos, recordándonos con rigor la brevedad de la vida. El mensaje lo golpeó con una fuerza inesperada, descolocándolo por un instante. No era típico de él detenerse en reflexiones filosóficas, pero algo en esas palabras resonó profundamente, como si estuvieran destinadas para él en ese preciso momento. Al llegar al imponente rascacielos de cristal que albergaba su imperio, Alexander sacudió esos pensamientos, enfocándose en lo que mejor sabía hacer. Whitman & Company no era solo una empresa, era una declaración de poder. Desde la planta baja hasta el último piso, todo estaba diseñado para reflejar la grandeza y la disciplina que Alexander exigía de sus empleados. Entró al vestíbulo, donde el aire acondicionado mantenía una temperatura fría y el mármol relucía bajo la luz de los candelabros. A su paso, los empleados, todos conscientes de su fama como hombre irritable y extremadamente circunspecto, se enderezaron un poco más y bajaron la mirada, conscientes de que cualquier desliz podía significar el fin de sus carreras. Cuando Alexander subió al ascensor privado que lo llevaría directamente al penthouse, un piso entero destinado exclusivamente a sus oficinas personales, el aroma de su costoso perfume, una fragancia francesa de la más alta gama, quedó suspendido en el aire, una advertencia silenciosa de su presencia. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un despacho amplio y luminoso con vistas panorámicas a las colinas de Napa. Pero lo que capturó la atención de Alexander no fue la familiaridad de su entorno, sino una figura desconocida de pie junto a su escritorio. Una joven morena, de ojos grandes y manos temblorosas, trataba de colocar una pila de documentos en la bandeja de entrada. Vestía un modesto conjunto de falda y blusa que contrastaba marcadamente con el lujo que la rodeaba. Era evidente que se sentía fuera de lugar. Isabel Ramírez, la nueva secretaria, había empezado su primer día en el que sería el trabajo más importante de su vida. «Buenos días, señor Whitman», saludó Isabel, su voz entrecortada por los nervios.
Alexander se detuvo en seco, su expresión de desagrado palpable. —¿Quién eres tú? —preguntó con voz dura, sin preocuparse por suavizar el tono. —Soy Isabel Ramírez, su nueva secretaria —respondió ella, tropezando con las palabras mientras hacía una torpe reverencia. Antes de que Alexander pudiera responder, Isabel, en su apuro por agradar, intentó retirar un pesado archivador de la mesa. En su nerviosismo perdió el equilibrio y el archivador se deslizó de sus manos, derramando una cascada de papeles por todo el piso. La mirada de Alexander se oscureció. —¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz resonó en las paredes del despacho como un trueno. Isabel, aterrorizada, se arrodilló inmediatamente, recogiendo los papeles con manos temblorosas. —Lo siento muchísimo, señor Whitman. No fue mi intención —balbuceó con los ojos llenos de pánico y las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Pero Alexander no tenía tiempo para disculpas. Su agenda estaba programada al segundo, y este tipo de incompetencia era simplemente intolerable. —Escúchame bien —dijo, inclinándose hacia ella con frialdad—. En mi empresa no hay lugar para errores. Si vuelves a hacer algo así, Isabel, pronunció su nombre como si fuera un veredicto, no durarás ni una semana aquí. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Isabel, humillada, asintió rápidamente sin atreverse a mirarlo a los ojos, mientras continuaba recogiendo los papeles con una rapidez desesperada. El resto de la jornada transcurrió sin más incidentes para Isabel Ramírez, aunque la tensión no se disipaba del todo. El encuentro con Alexander Whitman había dejado sus nervios en punta, pero intentaba concentrarse en su trabajo, organizando papeles y familiarizándose con la rutina de la oficina. Ella solía repetirse a sí misma: «La vida es una serie de puertas cerradas, esperando que encuentres la llave correcta». Isabel sentía que había encontrado una de esas llaves al conseguir este puesto, pero también sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer para demostrar su valía en un entorno tan exigente. Al día siguiente, mientras Isabel luchaba por recordar, con todo rigor, las últimas instrucciones que Alexander le había dado la tarde anterior, a fin de evitar cualquier reprimenda, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Entró una mujer alta y esbelta, con una cabellera rubia que caía en ondas perfectas hasta su cintura. Vestía un traje de alta costura que realzaba su figura esculpida por horas en el gimnasio, y sus tacones resonaban con un ritmo imponente sobre el suelo de mármol. Verónica Blake, directora ejecutiva de marketing y prometida de Alexander Whitman, era una mujer que sabía cómo hacer una entrada. Su mirada azulada se posó inmediatamente sobre Isabel, con una mezcla de sorpresa y desdén. «Tú debes ser la nueva», dijo Verónica sin molestarse en ocultar su desaprobación mientras cruzaba los brazos. «Qué sorpresa verte aquí tan temprano. Pero supongo que el entusiasmo es natural en los primerizos». Isabel, que había estado ordenando unos archivos, levantó la vista y esbozó una tímida sonrisa. «Sí, soy Isabel Ramírez, la nueva secretaria del señor Whitman. Es un placer conocerla, señora Blake», agregó la chica, extendiendo su mano, sin recibir respuesta, luego de leer el nombre de la hermosa dama en el distintivo de su elegante vestimenta. Verónica entrecerró los ojos, como intentando escanearla, evaluando a la joven frente a ella con una mezcla de curiosidad y desprecio. Luego de lo cual añadió: «Había escuchado que la empresa había contratado a una nueva secretaria, pero no esperaba que fuera alguien tan común». Isabel humedeció su mirada y, cabizbaja, no halló qué decir, mientras la mordaz Verónica dejó en claro su posición en la empresa y en la vida del dueño de ese imperio. «Espero que sepas que trabajar aquí no es como cualquier otro empleo», comentó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi prometido, el señor Whitman, exige perfección en todo. ¿Crees que podrás estar a la altura?» Isabel comprendió entonces la arremetida de Verónica y supo que en el fondo tenía miedo. «¿Pero miedo de qué?», pensó ella. «¿A qué venía todo eso?».
¿No era ella solo una secretaria sin importancia? Por lo que decidió contestar con su característica dulzura y nerviosismo. Haré mi mejor esfuerzo, señora Blake. Pondré mi corazón y mi intelecto en todo cuanto haga. Verónica soltó una risa sarcástica. ¿Hacer tu mejor esfuerzo? No es suficiente aquí, querida. Aquí o eres perfecta o eres irrelevante, replicó con gravedad y menosprecio. Isabel intentó mantener su compostura, comprendiendo que la mujer frente a ella no tenía la menor intención de hacerle las cosas fáciles. «Déjame darte un consejo», dijo Verónica inclinándose hacia Isabel. «Si te equivocas, aunque sea una sola vez, te aseguro que no durarás. Y conociendo también a mi Alexander, no dudaría en despedirte por algo tan simple como...» Verónica levantó un documento al azar. Un pequeño error en los informes financieros, por ejemplo. En ese momento Alexander entró al despacho, captando el tono de la conversación. Isabel, sorprendida, le dedicó una tímida sonrisa, sin saber que ese gesto tendría un impacto inesperado. El poder de una sonrisa puede cambiar el rumbo de un corazón endurecido. Alexander, quien había llegado con la intención de mostrar su habitual severidad, sintió algo extraño en su pecho al ver la dulzura y sinceridad en el rostro de Isabel. Por un instante, la dureza que, en los últimos 20 años, lo había caracterizado, pareció suavizarse, aunque rápidamente volvió a su comportamiento circunspecto. ¿Todo en orden aquí?, preguntó Alexander, lanzando una mirada inquisitiva a Verónica, quien solo dijo, en tono sarcástico, «Por supuesto», saliendo de forma inmediata del área. En los días consecutivos, Isabel lidió con las frases despectivas de su mordaz superiora, la prometida de Alexander, quien no soportaba verla coincidir en el mismo espacio. «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que solo aparecías cuando alguien necesitaba una dosis de incompetencia». Después de 2 semanas difíciles y de alta tensión para Isabel, la mañana de la junta más importante del año amaneció con una bruma suave sobre las colinas de Napa Valley, pero en la sede de Whitman & Company el ambiente era de una tensión palpable. En el penthouse del rascacielos, Alexander Whitman, dueño y presidente de la empresa, revisaba meticulosamente los últimos detalles de la presentación que estaba a punto de liderar. La junta anual con los ejecutivos de las principales firmas asociadas era una ocasión crítica para consolidar alianzas y asegurar el futuro de su imperio financiero. Isabel Ramírez, su nueva secretaria, había pasado ese tiempo preparando cuidadosamente los documentos y gráficos que Alexander utilizaría. Aunque su rol no incluía hablar en la junta, había trabajado arduamente para asegurarse de que todo estuviera en su lugar. Sin embargo, había un factor que Isabel no podía controlar: Verónica Blake. Verónica, la directora ejecutiva de marketing y prometida de Alexander, había observado con creciente irritación cómo Isabel ganaba lentamente la confianza del hombre con quien había decidido atar su futuro. Verónica, con su habitual sonrisa fría, había orquestado un plan meticuloso para asegurarse de que Isabel cometiera un error que la desacreditara ante todos, especialmente ante Alexander. En los minutos previos a la reunión, mientras Isabel ultimaba detalles en la sala de conferencias, Verónica entró con su porte altivo. «Isabel, querida», dijo con un tono fingido de cordialidad, «Alexander me pidió que te entregara unos documentos adicionales para la presentación. Es algo muy importante y debe ser incorporado en las diapositivas principales». Isabel, sin sospechar, tomó los documentos que Verónica le ofrecía. Un solo vistazo le bastó para inquirir que algo no cuadraba bien e intentó contradecir a Verónica. «Tal vez debería revalidar estas cifras, señora Blake. Creo ver algunas inconsistencias». Con sarcasmo, Verónica espetó: «No puedo esperar a escuchar tu opinión experta sobre algo que realmente no entiendes». Entonces, Isabel decidió no cuestionar la directiva, confiando en la aparente autoridad de Verónica. «Claro, señora Blake, los agregaré de inmediato», respondió Isabel observando las cifras y gráficos impresos mientras se dirigía rápidamente hacia la computadora para integrarlos en la presentación. Isabel, concentrada en su tarea, digitalizó los gráficos y los insertó en las diapositivas.
asegurándose de que las nuevas cifras aparecieran en los momentos clave de la presentación. Sin embargo, no notó que los datos que acababa de recibir estaban deliberadamente falsificados, diseñados para sabotear la presentación. Verónica sabía que, si Alexander se basaba en esos gráficos erróneos, toda la junta se convertiría en un desastre y la culpa recaería inevitablemente sobre Isabel. Cuando los ejecutivos empezaron a llegar, la sala se llenó rápidamente de voces graves, trajes oscuros y miradas calculadoras. Alexander hizo su entrada con la seguridad de un general antes de una batalla decisiva. Isabel, desde el fondo de la sala, observaba cómo su jefe se preparaba para comenzar. Sentía una mezcla de nerviosismo y orgullo. Había puesto su corazón en preparar todo para que Alexander brillara. «Buenos días a todos», comenzó Alexander, captando la atención de los presentes. «Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí. Hoy discutiremos los próximos pasos estratégicos de Whitman & Company y cómo podemos fortalecer nuestras alianzas para el futuro». Alexander se dirigió a la pantalla, donde Isabel había proyectado la primera diapositiva con los gráficos financieros. Comenzó a hablar con la misma confianza de siempre, pero cuando llegó al punto determinante sobre las proyecciones de crecimiento, su expresión se endureció. Algo no estaba bien. El gráfico que debería mostrar una tendencia ascendente había sido manipulado para mostrar un descenso alarmante. Las cifras no cuadraban con los informes previos, y lo que estaba en la pantalla era un error garrafal que podría costarles millones. Alexander se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de sorpresa y frustración. Los murmullos comenzaron a llenar el aire. Isabel, desde el fondo, sintió que su corazón se detuvo. Sabía que algo andaba mal, pero no entendía cómo había ocurrido. Rápidamente se dio cuenta de que los documentos que Verónica le había dado habían sido alterados. «Disculpe, señor Whitman», susurró Isabel muy discretamente, su tono tranquilo pero decidido, mostrando una sonrisa ante la audiencia. «Me temo que ha habido un error en los documentos que usted me mandó con la señora Blake. Permítame corregir esto». Alexander la miró con los ojos llenos de dudas, sin comprender, pero asintió, dándole una oportunidad para salvar la situación. Isabel, con manos hábiles, extrajo de su bolso una copia digital de los gráficos originales que había guardado por precaución. Verónica, desde el otro extremo de la sala, comenzó a inquietarse, viendo cómo su plan se desmoronaba. Isabel conectó rápidamente su dispositivo a la computadora principal y proyectó los gráficos correctos en la pantalla. Con una calma inesperada comenzó a explicar los datos, mostrando la tendencia real de crecimiento y resaltando los puntos fuertes que Alexander quería destacar. «Como pueden observar», dijo Isabel, manteniendo la calma y sonriendo con seguridad, «lo que acaban de ver antes fue un análisis de sensibilidad que ilustra un escenario hipotético de lo que podría ocurrir en un caso extremadamente adverso. Es parte de nuestra estrategia de previsión, donde consideramos todas las variables posibles para estar preparados para cualquier eventualidad. Ahora, si me permiten, voy a mostrarles el escenario base, que es el que consideramos más realista para el próximo trimestre». Con un movimiento fluido, Isabel proyectó los gráficos correctos en la pantalla. «Este es el escenario en el que hemos basado nuestras decisiones estratégicas. Como pueden ver, el crecimiento proyectado sigue una tendencia positiva y se alinea perfectamente con nuestras expectativas. Esto refleja la solidez de nuestras operaciones y la confianza que tenemos en nuestras proyecciones». La sala quedó en silencio, con los inversionistas asintiendo y murmurando entre ellos, impresionados por la capacidad de Isabel para manejar la situación con tal destreza. Alexander, desde su posición, sintió una mezcla de alivio y admiración mientras observaba a su secretaria navegar con éxito una situación que podría haber sido catastrófica. Un nuevo brillo apareció en sus ojos. «Gracias, Isabel», dijo Alexander retomando el control de la junta con una serenidad renovada. «Continuemos».
La junta siguió sin más contratiempos, con Alexander liderando la discusión con la misma autoridad de siempre, pero con una notable deferencia hacia Isabel, quien se mantuvo cerca, lista para intervenir si era necesario. Este comportamiento de Alexander sorprendió a otros, ya que Isabel es nueva en la empresa y, hasta ese momento, no era vista como alguien que mereciera tanta consideración de parte del dueño. Cuando la reunión terminó, los ejecutivos se levantaron y comenzaron a intercambiar comentarios favorables, algunos incluso elogiando la destreza de Isabel. Verónica, disimuladamente furiosa, salió de la sala sin decir una palabra, sabiendo que su plan había fracasado de manera rotunda. Mientras tanto, Alexander se acercó a Isabel, quien organizaba los papeles restantes. «Has hecho un trabajo excepcional hoy», dijo Alexander, su voz baja pero llena de admiración. «Salvaste la junta». Isabel levantó la vista, encontrando en los ojos de Alexander una calidez que no había visto antes. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor Whitman. No podía dejar que un error arruinara algo tan importante para usted y la empresa». «Hay algo que no me queda claro, Isabel. ¿Por qué dijiste que había un error en los documentos que te había mandado con mi prometida? ¿A qué te referías? Yo jamás remití ninguna información con nadie». Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba al darse cuenta de lo que implicaban las palabras de Alexander. Era evidente que Verónica había actuado con mala intención, pero Isabel sabía que revelar esto podría causar una confrontación incómoda entre los prometidos. Decidió tomar un enfoque diferente, optando por una respuesta que minimizara el conflicto. «Lo lamento si no me expresé con claridad, señor Whitman», dijo Isabel manteniendo su tono calmado y profesional. «Creo que hubo un malentendido en algún punto. Recibí algunos papeles y asumí que se trataba de una posible actualización de último minuto o una consideración alternativa. En mi afán de hacerlo todo perfectamente, interpreté esos documentos como una indicación para reforzar la presentación. Lo importante es que todo salió bien al final», concluyó, dejando implícito que no había mala intención en el proceder de su prometida. Alexander la observó por un momento, sopesando sus palabras, con su acostumbrado espíritu analítico. Finalmente, asintió, mostrando que apreciaba su enfoque cuidadoso y su habilidad para manejar la situación con elegancia. Luego añadió, para sorpresa de ella: «Isabel, me encantaría que me acompañaras esta noche en mi mansión. Algunos inversionistas vendrán a cenar conmigo y sería honor que tú estuvieras apoyándome allí también», dijo Alexander con una inusual ternura bordeada por una sonrisa. Isabel se quedó cavilando unos instantes, estupefacta. Sin embargo, sin poder entenderlo, con total espontaneidad, dejó escapar la respuesta menos comprensible para sí misma. «Yo estaré ahí para usted todas las veces que me necesite. Y estaré porque he aprendido que las grandes oportunidades nacen de la voluntad de servir con el corazón, y usted me acaba de regalar una sonrisa que guarda más valor que cualquier recompensa». «Es curioso, alguna vez alguien que amé me dijo algo similar», acentuó Alexander con una extraña melancolía que parecía quebrarle la voz, mientras un chispa humedecida bañaba el resplandor de sus pupilas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ambos apenas comenzaban a comprender. Alexander la miró, sorprendido por la sinceridad y el sentimiento que emanaban de su respuesta, percibiendo que, en ese instante, algo profundo y único se había forjado entre ellos. La noche cayó suavemente sobre la majestuosa mansión de Alexander Whitman, envolviendo los viñedos y las colinas de Napa Valley en un manto de misterio y expectativas. Las luces doradas de la mansión se encendieron proyectando un brillo cálido que contrastaba con el aire fresco de la noche. Los invitados, una élite de inversionistas, comenzaron a llegar en lujosos vehículos que se alineaban frente a la entrada principal. Todo estaba preparado para la velada que definiría el futuro de Whitman & Company. Alexander, impecable en su smoking negro, se encontraba en el gran salón saludando a sus distinguidos invitados. Su presencia, imponente y controlada, irradiaba la seguridad de un hombre acostumbrado a dominar cualquier situación.
Sin embargo, su mente divagaba recordando la extraña conexión que había sentido con Isabel Ramírez. Algo en ella lo desconcertaba, algo que no lograba identificar, pero que lo mantenía en un estado de inquietud. Verónica Blake, la prometida de Alexander, se desplazaba entre los invitados con la gracia de una reina, su vestido de alta costura resaltando su esbelta figura. La mujer estaba atenta a todo y a todos, pero especialmente a la puerta de entrada, esperando con un venenoso interés la llegada de Isabel. Cuando la joven secretaria finalmente apareció, Verónica tuvo que contener un gesto de sorpresa y disgusto. Isabel entró en la mansión con una elegancia y belleza que parecía imposible de pasar por alto. Vestía un vestido largo, sencillo pero exquisito, de un azul profundo que hacía juego con sus ojos, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. La joven lucía radiante, pero también había algo más, algo que resonaba en el ambiente como una vibración familiar. Alexander, al verla, sintió una extraña sensación de déjà vu. Era como si Isabel ya hubiera caminado alguna vez por esos pasillos, como si su presencia perteneciera a ese lugar de una forma que él no lograba explicar. Isabel, por su parte, también se sintió invadida por una sensación de familiaridad al cruzar el umbral de la mansión. Cada rincón, cada detalle le resultaba extrañamente conocido, pero decidió ignorarlo, convencida de que era solo el nerviosismo de la situación, ignorando que la vida nos coloca en el lugar correcto, en el momento correcto, para encontrar lo que siempre hemos buscado. Sin embargo, su incomodidad se desvaneció en cuanto Alexander la saludó con una sonrisa que, a pesar de ser cortés, llevaba un calor inusual que la tranquilizó. A lo largo de la cena, Isabel se convirtió en el centro de atención. Los inversionistas, inicialmente sorprendidos por la presencia de una secretaria en un evento de tal magnitud, pronto quedaron encantados por la elocuencia y naturalidad con la que manejaba las conversaciones. Isabel hablaba con una seguridad que contrastaba con su habitual timidez, y su conocimiento sobre los proyectos de la empresa, así como su habilidad para interpretar cifras y proyecciones financieras, impresionaron a todos los presentes. Alexander, sentado al otro extremo de la mesa, no pudo evitar mirarla con una mezcla de asombro y admiración. Se daba cuenta de que siempre había percibido algo especial en ella, pero su irritabilidad constante le había impedido verlo con claridad. Verónica, desde su lugar privilegiado junto a Alexander, observaba la escena con creciente frustración. Los celos ardían en su interior al ver cómo Isabel acaparaba la atención de los hombres más poderosos de la sala, hombres que ella había intentado impresionar durante años sin lograrlo con la misma naturalidad. Decidida a recuperar el control, Verónica concibió un plan. Después de la cena, cuando los inversionistas comenzaron a despedirse, Verónica se acercó a Isabel con una sonrisa hipócrita que no alcanzaba sus ojos. Isabel, querida, ha sido un placer tenerte aquí esta noche. Pero no hay necesidad de que te vayas tan pronto. ¿Por qué no te quedas un poco más? Podemos ofrecerte una habitación para que pases la noche, sugirió Verónica, con una dulzura que Isabel no pudo evitar sentir como una trampa. Alexander, sorprendido, pero sintiendo una alegría en esa propuesta, la apoyó inmediatamente. Es una excelente idea, Isabel. Así podrías descansar y no preocuparte por el viaje de vuelta. Además, me gustaría discutir algunos puntos más contigo en la mañana. No deseo incomodar a nadie. Para ser honesta, sé que no le simpatizo, señora Blake, dijo Isabel con su naturalidad característica. ¿De dónde sacas eso? Quédate. A veces soy solo un poco inquisitiva, añadió, sonriendo con hipocresía. Isabel asintió, pero esa sería su peor decisión. Más tarde, mientras conversaban los tres en la terraza, Verónica se ausentó por un rato con una excusa cualquiera. Al regresar, interrumpió a su prometido, que hablaba agradablemente con Isabel, con un escandaloso grito: «¡Mi collar de perlas! ¡Me han robado mi collar de perlas! Me lo quité en el baño hace rato para retocarme. Lo olvidé en la encimera y ahora que regresé a buscarlo, desapareció», exclamó Verónica, presa de ira. Alexander se volvió hacia ella, incrédulo,
mientras Verónica se acercaba con pasos apresurados señalando a Isabel. «Es ella», dijo Verónica, apuntando con un dedo acusador. «No dejaba de mirar mi collar durante toda la noche. Estoy segura de que lo tomó». Isabel, sorprendida y herida por la acusación, apenas pudo reaccionar. La sospecha en los ojos de Verónica la congeló en su lugar. «¿Cómo puede decir eso?», balbuceó Isabel, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Verónica, sin dar tiempo a que Isabel pudiera defenderse, continuó con su arremetida. «Revisemos su bolso», exigió mirando a Alexander. «Si no tiene nada que ocultar, entonces no habrá problema en hacerlo». Isabel, incrédula, apretó su bolso contra su cuerpo, sus manos temblando. Alexander, atrapado en medio de esta escena, solo atinó a decir: «¿Qué te pasa, Verónica? Frena tus palabras. Contigo es imposible. Como siempre, eres una intransigente». Luego, mirando dulcemente a Isabel, replicó: «Isabel, ya ves que Verónica se ha vuelto loca. Muéstrale tu bolso para que deje de molestarnos con sus ridículas acusaciones. Ya quiero que se largue de aquí. Ni siquiera sé cómo terminé comprometido con una mujer así. Y pensándolo bien, jamás me casaría con alguien tan inhumano», pidió Alexander, su voz cargada de una mezcla de rabia y confusión. Con un nudo en la garganta ante la desproporcionada situación, Isabel extendió su bolso hacia Verónica. La mujer lo arrebató con manos temblorosas pero llenas de determinación, y con un gesto teatral comenzó a buscar en su interior. Los segundos se estiraron, cada uno cargado de tensión, hasta que Verónica sacó de entre las pertenencias de Isabel el collar perdido. Las perlas brillaban bajo la luz de la luna, pero su resplandor no era comparable al frío destello de triunfo en los ojos de Verónica. «Aquí está, justo como pensé», dijo Verónica con una sonrisa venenosa, mostrándole el collar a Alexander. Sabía que no podía confiar en ella. Isabel retrocedió, horrorizada, mientras las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. No entendía cómo había llegado ese collar a su bolso, y la desesperación la envolvía. «Yo no lo hice», sollozó Isabel, su voz rota por la incredulidad y el dolor. «No sé cómo llegó ahí». Verónica, que observaba con satisfacción oculta, tras una expresión de afligida preocupación, añadió con frialdad: «Alexander, tienes que elegir. O la despides ahora mismo o llamaré a la policía. Esto es un delito grave, no puedo dejarlo pasar». Lo que pasaría a continuación demuestra que las pruebas más difíciles a menudo revelan nuestras mayores fortalezas. Alexander quedó paralizado, su mente luchando entre la incredulidad y la creciente sospecha. Se arrodilló frente a Isabel, levantando su rostro con manos temblorosas, buscando en sus ojos alguna respuesta, alguna señal de que todo esto era un malentendido. «Isabel», dijo con voz trémula, «eres una mujer maravillosa, única. Nunca te creería capaz de hacer esto. Ni siquiera viendo el collar en tu cartera me atrevería a creerlo. No tú. Eso es imposible. En algún lado tiene que haber una explicación. Pero prefiero despedirte antes que permitir que vayas a la cárcel, porque conozco el frío y despiadado corazón de Verónica, a quien no quiero más en mi vida». Verónica, con victoriosa satisfacción, añadió: «Qué escena tan conmovedora entre el jefe huraño y su humilde secretaria. Isabel, ¿Alexander no te contó nunca por qué era tan irritable? ¿No conoces su secreto? Seré benevolente y les daré unos minutos a solas para despedirse». Y mirando a Alexander agregó: «Cuando regrese espero no verla en esta mansión, ni en la empresa, ni en tu vida, Alexander, o la hundiré en una cárcel sin contemplaciones». Ya a solas, ambos en la terraza, Isabel, sintiendo que su mundo se desmoronaba, se volvió de espaldas a Alexander y miró hacia el cielo estrellado nocturno, buscando alguna respuesta en la vasta oscuridad del firmamento. «Lo siento», murmuró Alexander, su voz llena de pesar. «No entiendo qué pasó, pero es imposible que tú lo hayas hecho. Eres extraordinaria, genuina, la gema más hermosa hecha mujer. Y en realidad, Verónica tiene razón en algo. No te he revelado mi secreto de amargura,
el por qué siempre estoy enfadado, irritable, huraño. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras, las emociones que había reprimido durante tanto tiempo finalmente encontrando salida. Isabel cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. No me debe ninguna explicación. Es usted un hombre maravilloso. Cualquiera que haya sido la razón de su amargura, solo importa comprender esto. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro es un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuestras acciones, susurró la chica. La injusticia de la situación la abrumaba, pero algo profundo en su interior, un eco de un sentimiento que no comprendía del todo, le dio fuerza. Lentamente, Isabel comenzó a tararear una melodía, su voz dulce y temblorosa al principio, pero luego más firme y segura con esta hermosa letra. Te busqué debajo de las piedras, pero solo hallé el polvo de tus huellas. Te busqué en los campos y praderas, pero solo hallé ráfagas de estrellas. Alexander se congeló al escuchar la melodía. Esa canción no podía ser. ¿De dónde sacaste esa canción?, preguntó con voz temblorosa, entre lágrimas, acercándose a ella con el corazón en un puño. Isabel, sin volverse, respondió con la misma dulzura en su voz. Es mía. Es una letra que siempre ha estado en mi mente, desde que era pequeña. No sé de dónde viene, pero siempre me ha acompañado. Se me escapa involuntariamente de los labios cada vez que tengo que despedirme o alejarme de algo especial, no sé por qué. Alexander, incrédulo, sintió que su corazón se detenía. Eso no puede ser, susurró, el pánico apoderándose de él en medio de lágrimas incoercibles puesto de rodillas. Esa canción la compuso el amor de mi vida, la única mujer que he amado. Fallecida hace 20 años. Su pérdida es la razón de mi amargura. Su ausencia es el secreto de mi irritabilidad, aquello que no me deja ser feliz. Es que hasta tu nombre me la recordaba. Ella, Isabela, en su lecho de muerte, me prometió que encontraría la forma de regresar, de estar conmigo de nuevo, diciéndome: donde sea que estés en el mundo, te encontraré pase lo que pase. Esa letra era su despedida, su promesa de que volvería. Nunca pudo terminarla. No puedo creerlo. Isabel se volvió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una claridad que ahora los iluminaba. Algo profundo, algo que había estado dormido en su interior, despertaba. La letra completa es: te busqué entre los brazos del Eterno, pero solo hallé ansias de tus besos. Te busqué al otro lado de los sueños, pero solo hallé que te echaba de menos. Alexander se estremeció, cada palabra de Isabel resonando como un eco de su pasado mientras ella añadió sollozante: las conexiones que trascienden vidas nos enseñan que el amor es eterno. Entonces, él la reconoció, más allá de la lógica, no solo por la letra, sino por el amor y la conexión que sentía hacia ella, como si estuviera destinada a cruzarse en su vida una vez más. La abrazó con fuerza, sintiendo que finalmente había encontrado lo que había perdido tanto tiempo atrás, mientras ella pronunciaba con suavidad sabias palabras: el amor auténtico trasciende el tiempo y el espacio, encontrando siempre el camino de regreso. Mientras compartían este momento íntimo, una nueva revelación comenzó a tomar forma en la mente de Alexander. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, y la verdad sobre Verónica emergió con claridad. Recordó los pequeños detalles, las miradas furtivas, la insistencia en revisar el bolso de Isabel. Todo indicaba que Verónica había planeado esto con antelación. Alexander recordó súbitamente que hacía muchísimos años atrás había mandado a instalar una cámara oculta en la terraza, que Verónica desconocía, así que procedió a revisar las grabaciones en su celular, con la esperanza de que aún funcionara bien. En ellas se veía claramente a Verónica colocando su collar de perlas en el bolso de Isabel, mientras ésta estaba distraída. Con la evidencia en mano, Alexander confrontó con dureza a Verónica, ya de vuelta con altivez a la terraza, minutos después, quien intentó justificar sus acciones, pero no tuvo más opción que confesar ante la cruda evidencia.
Verónica fue arrestada por incriminar a Isabel, pues Alexander no dudó en llamar a la policía de inmediato, y la verdad exoneró a Isabel completamente. «No tienes lugar en mi vida ni en esta casa. Jamás te amé, y no significaste nada para mí. Mis abogados se encargarán de hacerte pagar tanta vileza», le dijo Alexander a Verónica, su voz firme y llena de desprecio mientras era sacada de la mansión por los oficiales. «Has traicionado mi confianza de la manera más baja». Meses después, cuando las sombras del pasado se habían disipado por completo, la mansión Whitman fue escenario de un evento muy diferente. Alexander e Isabel, unidos por un amor que había trascendido el tiempo y el espacio, se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos sinceros y familiares. La música suave y la risa llenaron los viñedos de Napa Valley, mientras los recién casados compartían su primer baile bajo las estrellas, las mismas que habían sido testigos de su amor en una vida pasada. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonaria alquila esposo por un día. Bendiciones.